Bien. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 27. Evangelio según San Mateo capítulo 27, y comenzamos con el versículo 20, concluimos con el versículo 23. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal a ellos. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Era muy temprana la mañana del viernes 14 de Nisan del año 31 en Jerusalén. Esa ciudad estaba bajo el control romano, y en esos días Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Gobernador romano, y en una de las cárceles había un preso muy famoso. Tan famoso que los 4 evangelios lo mencionan 10 veces, y con sus calificativos. El nombre era Barrabás. Mateo 27:16 dice que Barrabás era un preso famoso. Pero Marcos 15:7 dice que él estuvo envuelto en una revuelta. Lucas 23:19 nos dice que él estuvo en la cárcel por sedición y homicidio. Mató a alguien. Y en Juan 18:40 nos dice que era ladrón. Un delincuente completo. Óigame, ¿qué? Han visto que en estos días han matado unos cuantos, ¿verdad? Esos eran niños de teta al lado de Barrabás. Barrabás era una persona temible, tan temible que el calificativo, la Biblia no se limitó a llamarlo ladrón ni homicida. Le dijo una serie de calificativos que colmó las designaciones de este hombre, que se van a sorprender de él más tarde cuando comencemos a describir a Barrabás. Pero mientras tanto quiero describir o leerles lo que la sierva de Dios nos dice de él en el libro El deseado de todas las gentes, en las páginas 681 y 682. Oiga lo que dice aquí mi hermana Consuelo. En el tribunal de Pilato, gobernador romano, Cristo estaba atado como un preso. En derredor de él estaba la guardia de soldados, y el tribunal se llenaba rápidamente de espectadores.
Afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba. En ocasión de esta fiesta, se acostumbraba soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces, las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre, oiga bien, había aseverado, aseverar significa afirmar, asegurar, había aseverado ser el Mesías, y la palabra Mesías está en mayúsculas, refiriéndose al Cristo de verdad. Es decir, yo soy Dios. Sigue diciendo, pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Tenía carisma. Tenía carisma. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos, había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. O sea, iban a desplazar al imperio romano en el lugar donde él estaba. No, en el lugar donde estaba como invasor. No era cualquier gente, es como lo pintan por ahí. El tipo sabía su asunto, porque el diablo usa gente también inteligente. Los peores crímenes se cometieron en la Francia revolucionaria, con Robespierre y otros tantos conocidos en la historia del siglo XVII, XVIII y XIX. Bajo el manto del entusiasmo religioso, un hombre con carisma religioso, se ocultaba un bribón empedernido y despreciado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Le encantaba despedazar a la persona. Tenía sentimientos. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que, volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor, con vehemencia: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Escuchen. Bueno, mire, ojalá que nosotros leyéramos más los libritos de esta mujer. ¿Y cuando uno cree eso? Claro, después de la Biblia. Primero la Biblia y después los escritos de esta señora. Como el rugido de las fieras, vino la respuesta de la turba: suéltanos a Barrabás. E iba en aumento el clamor: Barrabás, Barrabás. Pensando que el pueblo no había entendido su pregunta, Pilato preguntó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? No dijo Barrabás, al rey de los judíos.
Pero volvieron a exclamar: quita a este y suéltanos a Barrabás. Entonces Pilato, como si fuera un cándido, le pregunta: ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Preguntó Pilato. Y termina diciendo la cita: nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Había demonios verdaderos en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podía esperarse si la respuesta sea crucificado? Hasta aquí la cita del deseado de todas las gentes. Ahora, hágase la pregunta: ¿por qué los adventistas de los días de Jesús responsablemente lo digo, porque los judíos esperaban la venida del Mesías? Entonces, ¿era qué? Adventista. Guardaban el sábado, entonces era qué? Del séptimo día. Devolvían el diezmo, entonces promovían ¿qué? La mayordomía. Los mismos adventistas, pero del siglo primero, del año 31. Ahora yo hago la pregunta, y pregúntese usted: ¿por qué los adventistas del séptimo día? Porque ahí no había impío, todos eran adventistas. Lo voy a decir, lo voy a leer de nuevo. Oiga lo que dice aquí: afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Un tribunal judío compuesto por pastores judíos llamados sacerdotes. La Junta Mayor. Diciendo la Junta de la Conferencia General o de la Asociación Central o de la Unión. Y con esto no estoy insinuando que las autoridades locales son así de la iglesia. No, estoy comparando, ¿verdad? La investidura de lo que era el Sanedrín, un tribunal de los mejores pastores, administradores. Lo voy a leer del deseado. Los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba, todos eran adventistas. Ahí no había un impío, ahí no había un gentil, solamente Pilato. Todo el mundo era adventista. Por eso la señora White dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, que nuestros enemigos están atentos. Ame a los hermanos, pero cuídese de los hermanos. ¿Por qué Barrabás fue preferido por los adventistas el séptimo día? ¿Por qué? Hágate esta pregunta. ¿Por qué prefirieron a Barrabás? Carmona, ¿saben ustedes qué significa el nombre Barrabás? La palabra Barrabás es una palabra aramea compuesta de dos vocablos. El vocablo bar, que significa hijo de, y abás, que significa de su padre. Es decir, Barrabás significa el hijo del padre. En 1892,
se descubrió un Nuevo Testamento siríaco en el convento de Santa Caterina en el monte Sinaí, que expresa el pasaje en estos términos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o al Jesús que es llamado el Cristo? ¿Saben? Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. El mismo nombre para el Hijo. Porque Jesús era el Hijo del Padre. ¿Y eso qué significa? Barrabás, el Hijo del Padre. ¿Y Jesús qué significa? Salvador. ¿Y qué? ¿Por qué estaba preso Barrabás? Porque quería salvar a su país religioso de la hueste romana. Y mis hermanos, había dos Jesús con el mismo nombre, pero con caracteres diferentes. Hermanos y hermanas, quiero subrayar: cuidado con seguir hombres, porque seguirán apareciendo los Mesías Jesús Barrabás. Mucho cuidado con intentar hacer sedición en la iglesia, buscando prestigio en la iglesia y no buscando la gloria de Dios para la iglesia. Yo sé que ustedes me aprecian en parte, digo en parte porque Jesús lo apreciaron en parte, y yo no soy mejor ni igual que Jesús. Dios me libre. Yo nunca seré igual a Jesús, aunque pasen millones en el cielo con él. Jesús seguirá siendo Jesús y yo seguiré siendo Romero. Y él nunca hará así. Soy yo que voy a hacer así, porque el chiquito soy yo, Él sigue siendo grande. Pero hay personas que tienen ese deseo de sobresalir, como los modernos Barrabás en la iglesia, levantando grupos y divisiones que no unen a la iglesia ni el rebaño para el cielo. Mucho cuidado con buscar a estos hombres, porque la iglesia siempre ha tenido hombres malos, y eso lo va a ver, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Pero mis hermanos, ¿cuál es tu Jesús? Barrabás estaba en la cárcel por sedición. En otras palabras, por tomar parte en una revuelta contra Roma. Preso por homicidio. Mató para prevalecer. Y estaba preso por robo. Lo más probable que era un infame. Ahora vamos a identificar a Barrabás. Esta tarde les voy a enseñar con la Biblia cómo leer la Biblia. Con un solo texto de la Biblia voy a decir cómo es que se lee la Biblia. Porque si nosotros no aprendemos esta tarde a leer la Biblia, entonces el tema no nos va a ayudar a gran cosa. Porque nos vamos a dar cuenta, cuando concluye el tema, que aquí hay muchos Barrabás. Imagínense a Barrabás los crímenes que cometió, los robos, las trifulcas,
Ahora vamos a leer, aprender a leer la Biblia con el libro Santiago capítulo 1. Por favor, busque ese texto. Santiago capítulo 1. Ahora, ¿saben quién es ese Santiago, verdad? Ese Santiago, ¿quién era? Hermano de Jesús, Barrabás. Jesús era Jesús Barrabás también, porque era el Salvador, Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24. Oiga lo que dice aquí el hermano de Barrabás. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego que olvida cómo era. ¿Qué está diciendo el hermano de Jesús Barrabás? La Biblia dice que es como cuando usted lee la Biblia, está mirando un espejo. Y cuando usted mira un espejo, ¿a quién está viendo? Oh, entonces, ¿quién era Barrabás? Yo, Ramón Romero, y tú. Porque Santiago dice que cuando leo la Biblia estoy leyendo un espejo. Es decir, de quien se habla es de mí. Y usted va a decir, no, Romero, es que en la Biblia hay gente que son buenas, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Gente que era buena como David, conforme al corazón de Dios, como Josías. No, ninguna de esa gente era buena. Ellos revelaron lo que Jesús les prestó. Porque Romanos me dice, capítulo 2, que no hay bueno ni a uno. Por tanto, en la Biblia nadie es bueno. Y si algo bueno se refleja en alguien, no es esa persona, sino Jesús reflejado en esa persona. Retomando, ¿cómo es que se lee la Biblia? Aplíquese los personajes a usted. Donde dice Barrabás, yo soy Barrabás. Donde dice los ancianos, yo soy los ancianos. Donde dice sacerdote, yo soy sacerdote. Soy yo. ¿Por qué? Porque ninguna de esas personas están vivas. Soy yo que estoy vivo, que estoy leyendo esos nombres, esos calificativos, esas posiciones. Por eso no le aplique el texto a nadie, aplíqueselo a usted. Así que ahora vamos a comenzar con Barrabás. ¿Con quién voy a comenzar? Conmigo mismo. Cuando usted abra la Biblia después de orar, comience a verse usted mismo, porque esto dice Santiago 1:23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego que olvida lo que le da, que la gente, una basura, nada. Imagínense ahora Barrabás preso, y las cárceles de Roma eran muy fuertes, eran sucias, eran llenas de cucarachas, de lombrices, de cien pies, de ratones. No había un sanitario ahí, había que evacuarse en el suelo, no había luz, no había una vez, no había nada. Y esa gente acostado ahí y sintiendo la cucaracha andando, ellos tienen que seguir igualito. La cucaracha andando, los ratones mordiéndole los dedos, y ellos como si nada. Porque eso eran las cárceles de Roma, mis señores, mis hermanos. Eso eran las cárceles de Roma. Y en una de esas cárceles estaba Barrabás.
en una celda oscura, fría, junto a dos prisioneros. Y hermanos, ese viernes en la mañana le tomaron la medida a Barrabás. Y con esa medida salió del carpintero a hacer la cruz que él iba a tomar. Había tres personas que había que crucificar: a Barrabás y a dos seguidores suyos, todos adventistas. Eso que me sorprende, hermano. Eso es lo que me sorprende a mí, Eran rebeldes. Ahora, ¿cuántas cruces estaban preparando? ¿Para quiénes? Para Barrabás y para sus dos compañeros. ¿Y quién es Barrabás? Yo. Myself. Ahora, mis hermanos, de repente llega una noticia a la cárcel. Han golpeado la puerta, han metido el cerrojo, la llave, y han abierto la puerta de Barrabás. ¿Qué quieren? Venimos a darte la libertad. ¿Y qué? Yo. Si me acaban de medir el cuerpo por el tamaño de la cruz. ¿Qué pasó? El pueblo te está pidiendo a cambio de otro que lleva tu nombre, llamado también Jesús Barrabás. ¿Cómo va a ser? Hermanos y amigos, Barrabás sale. Barrabás sale. Y la multitud de hermanos de iglesia, compañeros de camino hacia el cielo, lo aclaman, lo aclaman. Suéltanos a Barrabás. Y los vítores llenó todo el ambiente. Y mis hermanos, Pilato, que era un tirano, se sorprende de cómo es la multitud frenética cuando actúa sin raciocinio. Por eso yo le tengo miedo a las multitudes. Siempre la verdad es impopular. Si usted cree que vamos a ser mayor o igual que los demás, se equivocó. La verdad es impopular. Por eso somos tan pocos en comparación con otros tantos. Pero mis hermanos, allí estaba Barrabás. Barrabás sale. ¿Y por qué sale? Barrabás sale porque el oficial le dijo: vas a ser libre. Y en medio de esa conmoción, tú vas a ser libre porque otro va a morir por ti. Otro va a ocupar tu lugar. Pero es que ese hombre no ha hecho nada malo. Soy yo quien merece morir. No importa. El pueblo quiere que seas tú quien salga libre y el inocente que sea culpable. Como pasa hoy. Como pasa hoy. Que en los estrados el culpable es inocente. No importa cuántas drogas tú hayas vendido. Alabado sea don fulano. Los tribunales están llenos de abogados del diablo. Porque llaman al inocente culpable y al culpable inocente. Pero mis hermanos,
las últimas palabras las tiene Dios. Amén. Sí, esa mañana amaneciendo, sale Pilato y presenta a Barrabás suelto. ¿Saben lo que me sorprende de todo esto? Y sepa, como a ti te iban a matar por sedición, por homicidio, por robo, la ley romana que te condenó dice que si otra persona muere en tu lugar, ya nunca más tú podrás ser juzgado por el mismo crimen. Así que vete, que nadie te va a coger otra vez, porque ya tú eres libre para siempre. Así que cuando Jesús muera, tú vas a quedar libre para siempre. Hermanos, paradoja de la vida. Paradoja de la vida. En las últimas 24 horas de la vida de Jesús se cumplieron más de 60 profecías de que él era el Mesías, y los adventistas de la época lo sabían, pero prefirieron a Jesús Barrabás. Y esa es mi preocupación. ¿Por qué gente tan religiosa, desde la varilla inicial hasta la pintura final, todos religiosos, prefirieron a un ladrón, a un saqueador, a un traficante de drogas por Jesús? ¡Wow! Pero mis hermanos, cuidado si nosotros estamos haciendo lo mismo. Cuidado si nosotros que estamos haciendo lo mismo. Hay un Barrabás entre nosotros. Siempre la salvación es por un sustituto. Alabado sea Dios. Cuando el hombre pecó, ¿quién sustituyó a Adán? El Cordero. Oh señores, qué lindo. Que el Señor, en eso consiste el pacto y el evangelio. El pacto, mis mandamientos. El evangelio, el sustituto. Hermanos, estos animalitos eran un tipo de que vendría una vez Jesucristo a la tierra y moriría por nosotros. ¿Saben? Cuando se hacía sacrificio para limpiar la lepra, se usaban dos pajaritos. Uno era sacrificado y el otro era mojado en la sangre de animalito muerto, y entonces lo soltaban. Un sustituto. Amigo, amiga, hermano y hermana, cuando Abraham iba a hacer la estocada sobre su único hijo, según la promesa, su único hijo, apareció un sustituto, un carnero. Un carnero. Oh, mis hermanos, Barrabás fue intercambiado por Jesucristo. Salió libre. Ya no estaba bajo la condenación de la ley. Mi pregunta es, ¿qué hizo
Barrabás, después que se fue. Los registros sagrados no registran nada. ¿Por qué no registran nada? Porque Barrabás somos tú y yo. ¿Cómo es que nos identificamos con Barrabás? Él estaba bajo la condenación de la ley. Estaba en una celda para morir. El juicio demandaba que este hombre muriera. Porque era rebelde, era ladrón, era homicida. Segundo, Barrabás sabía que el que iba a tomar su lugar era inocente, porque Pilato había dicho: ninguna cosa mal encuentro en este justo. Tercero, Barrabás sabía que Jesús sería su sustituto, porque Pilato dijo: escogeos hoy a Barrabás o a Jesús. Si uno era liberado, el otro tendría que morir. Cuarto, Barrabás sabía que él no tenía ningún mérito para ser liberado. Él no podía clamar el perdón. Sin embargo, recibió el favor inmerecido con la libertad de esa mañana. El pueblo escogió liberar al ladrón vulgar. ¿Y sabe qué pueblo fue? Eso es lo que me da cuenta. La tengo todita, ¿sabes? Pero yo no entiendo cómo que los adventistas van a entregar al mismo Señor Jesucristo. Y se va a repetir. Se va a repetir. Porque Él dijo: si al árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Se va a repetir. Cuando llegue la gran persecución y nos toque escoger entre trabajar sábado, entre guardar el sábado o el domingo, y que no haya comida para tus hijos, y que tu mujer esté pasando trabajo, y que tu mamá y tu niño llorando por leche. Por eso dijo el Señor: hay de las que crían aquellos días. Por suerte que todos mis hijos ya son adultísimos. El más joven tiene 28. Tengo ya 4 nietos. Pero esos nietos, tú sabes cómo es. Hermanos, quinto, Barrabás bien sabía que la muerte de Cristo sería para él la salvación. ¿Saben una cosa? Después de castigar a un hombre, la ley no podía condenar a otro por el mismo crimen. Nunca más la ley podría tocar otra vez a Barrabás. Hermanos, Cristo murió por Barrabás, pero también murió por ti. Amén. Murió por mí. Amén. Si Cristo hubiese sido solamente un hombre, hubiese muerto nada más por Barrabás, una vida por otra vida. Si Cristo hubiese sido solamente Dios, no había muerto por nadie, porque Dios no puede morir. Pero Él era Dios hombre, puro y perfecto, y pudo gustar la muerte por todos nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ahora, mis hermanos, hay una cita en la Biblia que ustedes lo han leído mucho, y espero en Dios que en esta tarde lo entiendan mejor. Búsquense a Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a
¿qué fue lo que quiso decir San Pablo? Que los evangélicos citan mucho para el asunto de la ley y el sábado. Colosenses capítulo 2 y el versículo 14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Debe explicarle qué era esto. Esa acta, en griego es hierógrafo. Según la ley romana, cuando una persona caía presa, en la puerta clavaban el delito del que estaba preso. Ese era el acta. Ese era el acta. Esa tablilla. Cuando la persona iba a ser crucificada, quitaban esa tablilla, esa acta de la puerta de la cárcel y la clavaban en la cruz. Entonces, la tablilla que apareció en la cruz de Jesús no era de Jesús, era de Barrabás. ¿Sabe qué hizo Jesús? Murió en lugar de Barrabás, y como era el sustituto de Barrabás, tenía que clavarse en la cruz lo que decía de Barrabás: Jesús, el Hijo de Dios, Rey de los judíos. Porque levantó sedición, pretendía ser rey. Y hermano y hermana, amigo y amiga, cuando Cristo murió, Él dijo: mira, antes de morir yo necesito llevarme la culpa de Ramón Romero. Clávela sobre mi cabeza ya en la cruz, porque yo voy a morir por él. Amén. Y ahora la celda no tiene mi delito. Es Jesús quien tiene mi delito y quien tiene nuestros delitos. Alabado sea su nombre. Amén. Hermanos, ¿saben? Ojalá que un día el Señor, y fuese hoy, nos abriera el entendimiento para que veamos cuánto vale, cuánto costó nuestra salvación. Amén. Si alguien te dice en la iglesia, sí, porque no hay en la iglesia, tú no sirves, hombre, tú caes demasiado. No, Señor, dígale: la sangre de Cristo te reprende. Amén. Gloria a Dios. Porque mis pecados, como dice el himno, en la cruz, mis pecados clamó, cuánto quiso por mí padecer. Por angustia a la cruz fue benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Saber que mi vida está escondida en Cristo es más que suficiente para yo seguir en el Evangelio. Y a ti también. Hay una cita que me conmovió cuando la leí por primera vez. Esa cita la leí yo hace más de 40 años y jamás la he olvidado. Está en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2. No me pregunte la página ahora, porque son tantas páginas que yo he tirado por un lado, que es justo que yo la vez me borre cosas.
Pero la cita dice así textualmente, Carmón: un alma es de tanto valor a los ojos de Dios que todos los mundos creados se reducen a la insignificancia. ¡Amén! Yo lo voy a repetir, es lo más lindo que yo he leído del perdón de Dios y del amor de Dios. Lo voy a repetir. Un alma es de tanto valor a los ojos de Dios que todos los mundos creados se reducen a la insignificancia. Gloria a Dios. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Que todo el universo puede estar cantando y Dios no canta todavía hasta que este planeta esté en el cielo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que no sé qué decir ahora. Hay gente que menosprecia a los hermanos. Usted vale para Dios. ¡Amén! El Señor lleva esculpido su nombre en las palmas de sus manos. Usted le interesa a Dios. Si no le interesara, yo hubiera muerto hace tiempo. ¡Gloria a Dios! Pero Él lo ama. ¡Amén! Él lo ama y tiene un plan grande para usted. ¡Aleluya! Pero apropiese de esos méritos del Señor. ¡Amén! Tórnate a mí que yo te redimí, dice el profeta. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Qué debo hacer con este evangelio? ¿Creen ustedes que Barrabás dijo no quiero el perdón? ¿Cómo él lo aceptó? Con gozo. Salió huyendo y no apareció más. No sé que se arrepienta. Pero mis hermanos, ¿usted sabía que hay personas que no quieren ser perdonadas? Hay personas que no quieren ser perdonadas. Si Barrabás le hubiese dicho al carcelero no quiero el perdón, ¿qué hubiese pasado con Barrabás? Hubiese sido crucificado. Mis hermanos, Barrabás salió libre. Tan libre que no se conoce más nada de él. Tan libre que se perdió de él el tiempo. Hermanos, hay casos en la vida, hay casos en la historia humana de personas que no han querido ser perdonadas. El 23 de marzo de 1960, Martin Dalton murió a la edad de 91 años. Había estado 63 años preso en la prisión estatal de Rhode Island. En 1897 asesinó a un hombre de negocios, encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua. En 1930 su caso fue revisado y se le dio el perdón absoluto. En ese entonces tenía 61 años. Estaba libre, pero dijo no, prefiero seguir preso. ¿Cómo es que este hombre rechazó el perdón? La Corte Suprema de los Estados Unidos en 1830 dijo que el que rechaza el perdón pues paga las consecuencias. Hermanos, el hombre murió a los 91 años en la cárcel, rechazando 30 años antes el perdón absoluto. ¿Por qué muchos rechazan el perdón? ¿Por qué muchos
no sabemos que las cosas malas que hacemos son malas, pero seguimos haciéndolas. Como aquel primer anciano en Nicaragua. Un hombre de mucho respeto en la comunidad. Murió en el velatorio. Estaba hablando de la iglesia. El primer anciano. En el velatorio, la mujer estaba llorando y apareció la querida de él. Llorando. Ahora yo hago una pregunta. ¿En cuál de las dos resurrecciones se va a levantar? Dios lo sabe. Si él pidió perdón, Si se arrepintió la No espera que resucite. Hermanos, fíjense por qué la gente se va a perder. La gente no se pierde porque fume. La gente no se pierde porque tenga 3 mujeres o 3 hombres. Es más, la gente no se pierde porque use droga. ¿Dónde dice la Biblia que la gente se va a perder porque haga eso? En ningún lado dice la Biblia. rechazar la salvación. En ningún lado dice que la gente se va a perder porque coma puerco, ni porque tenga 3 mujeres o 3 hombres, o porque tenga de todo lo malo, ni porque mate, ni porque robe. Juan capítulo 3 dice por qué la gente se va a perder. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? ¡Oh! Juan 3:19. Esa es la condenación, no porque tú fumes ni porque tú bebas, es porque la luz te llegó y la rechazaste. Hermanos, hay personas que no quieren ser perdonadas. Durante la presidencia de Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos, había un señor llamado George Wilson que fue sentenciado a muerte por robar en el correo y por cometer homicidio. ¿Sabe qué hizo el presidente Jackson de Estados Unidos? Lo perdonó. Pero Wilson dijo: yo no quiero el perdón. Los jueces quedaron perplejos. El caso fue llevado a la Suprema Corte de Estados Unidos y el juez, el gran John Marshall, dijo: un perdón es un papel, el valor del cual depende de la aceptación de la persona que lo recibe. Es difícil ver cómo una persona condenada a muerte rehúsa aceptar el perdón, pero si lo rehúsa, no hay perdón. George Wilson tendrá que ser colgado. Y fue colgado. Son 2 historias que les he contado, que hay personas que no quieren ser perdonadas. Yo recuerdo a 2 hermanas que habían peleado de la iglesia. Y pelearon tanto que un día dijo una de las 2: cuando Cristo venga, no quiero tener de vecina a fulana. Porque si la tengo de vecina, voy a tener la pared bien alta. Yo oí eso, Oí eso, dije: pero ay, qué pueril. Pues mire, hermano, se va a quedar. Si no cambia, se va a quedar. Porque son personas que no quieren ser perdonadas. Una persona cuando perdona,
O mejor dicho, cuando una persona acepta el perdón, automáticamente perdona. Amén, así es. Es la mejor manifestación de aceptar el perdón, es perdonando a los demás. Pero cuando yo me niego a perdonar a una persona, le estoy diciendo a Dios, no quiero tu perdón que me capacita para perdonar a mi hermana. Hay personas que el Espíritu Santo está luchando. Y es como dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Hermanos, qué pena que todavía el Barrabás esté tan vivo en nosotros. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 y el versículo 11 nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿De quién? Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo pregunto, ¿a quiénes se está dirigiendo el Señor? A la casa de Israel, que somos tú y yo. ¿Y cómo llamó Dios a la casa de Dios? Impío. Ahora, ¿qué es un impío? Lea a Isaías 55. No practica la piedra. Isaías 55. Isaías 55, versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él que misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces, ¿quién es el impío? Impío es todo aquel que, conociendo la verdad, se empecina en permanecer en el error. Se empecina a no ser perdonado por Dios. Y la Biblia nos dice que al final de la historia, el mundo se va a dividir en dos: los que siguen a Dios y los que siguen a Barrabás. Y nuestra pregunta en esta noche es: ¿a cuál de los dos, o con cuál de los dos nos vamos a quedar? Llegando al final de este estudio, hay una cita en el Camino a Cristo, tapa dura, que es una cita que también he guardado de memoria por más de 45 años. Camino a Cristo, página 48. Dice la viejita, esa viejita, ella medía 5 pies 2 pulgadas. Una viejita. Ay, pero cuánto brillo tenía esa viejita. ¿A cuánto grande puso su cintura? Señor. A uno le dijo: mira, tú tengas adulterio con fulana de tal en tal sitio. En visión lo veía. No era fácil. Dice ella: desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora.
No, ¿sabes cuándo decidimos? En Año Nuevo. En Año Nuevo dejamos de comer mucho. En Año Nuevo dejamos de y hacemos ejercicio. Y en Año Nuevo y Año Nuevo, hermano, no va a coger el fin del mundo, el fin de nuestra vida, sin preparación. Sigue diciendo, por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Amén. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Amén. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. Amén. Pero que hay que decidir ser cristiano ahora. ¿Cuál es la cita, no? Camino a Cristo, página 48. Tapa dura. Hay que decidir ser cristiano ahora. Amén. Hay personas aquí que el Espíritu Santo tiene una lucha tremenda con ellos. Y ellos no saben que su tiempo de gracia está por terminar. Aquí hay gente que no sabe que su tiempo de gracia está por terminar. Y yo quiero preguntarme ahora, ¿cómo es posible que los sacerdotes, los príncipes, los ancianos, la turba, todos siendo adventistas del séptimo día, pidieron a Barrabás y rechazaron a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, el tema de hoy, que está por concluir, es para meditar. Cuando usted lea la Biblia, véase en Barrabás. Barrabás fue libre ese viernes por la mañana, ya a las 9 ya estaba libre. Antes de las 9 de la mañana, fresquecito. Y no se entregó a Dios. Como hay personas que Cristo las perdona y quieren seguir viviendo como si nunca hubiesen sido perdonados. Y mi hermano y mi hermana, hay un versículo bien conocido en la Biblia por los adventistas, que es el de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo le he explicado cómo es el versículo, ¿verdad? El versículo está, es una persona que va caminando. La construcción en el griego es como una persona que fue específicamente a esta casa y comenzó a golpear la puerta. En el griego dice, he aquí estoy golpeando la puerta insistentemente. Estoy esperando que me llame, que me abra. Y cuando tú me abras, entraré. ¿Por qué menciona cena y no almuerzo? ¿Por qué menciona cena? No, de noche no, hay cena de día. Se cena a las 5 de la tarde. ¿Sabe por qué menciona cena? Porque en los judíos la comida más íntima era la cena. Y el Señor quiere comer íntimamente con nosotros. Que no quepa una tercera persona, solamente Jesús. Por eso que Él dice, cenaré a Él, entraré a Él, cenaré con Él. Él no dice ellos, con Él. Porque Cristo es personal. Amén. Eso es lo que me gusta de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no están en plural, en el hebreo no está en plural, está en singular. Nosotros leemos no matarás, pero no es así que dice. En el hebreo dice, en el idioma hebreo dice, tú no matarás. Tú no adulterarás. O sea, refiriéndose
personas. Porque la ley fue entregada para una persona, que soy yo, que eres tú. Cuando dice no tendrás dioses ajenos, es tú, menciona tú, no dice ustedes, un tú. Léalo en el texto hebreo, está en singular, porque las relaciones íntimas con Jesús son personales. Amén. Gloria a Dios. Las grandes conversiones en Jesús se hicieron personales, como el caso de Nicodemo, la mujer samaritana, y por ahí seguimos. Zaqueo. Hermanos, Jesús quiere encontrarse contigo. Amén. Jesús quiere encontrarse contigo. Y Él quiere encontrarse contigo en forma personal hoy. Amén. Y yo te pregunto, ¿tú quieres encontrarte con Jesús? Gloria a Dios. Hermanos, te aseguro que si tú le abres las puertas a Jesús, el Señor va a entrar aquí y el mundo entero va a dar cuenta que tú eres una persona totalmente diferente. Amén. Entrégate a Jesús. Amén. No te estoy diciendo que te entregues a la iglesia adventista. Ya tú eres adventista. Ya tú eres adventista. Nos entregamos a la iglesia, eso es muy bueno. Pero muchas veces no nos entregamos a Jesús. Y por eso que ofendemos, insultamos, engañamos, murmuramos, golpeamos. Pero cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nuestras vidas son totalmente diferentes. Amén. Comemos diferente, actuamos diferente, peinamos diferente, vestimos diferente, porque estamos con Jesús. Amén. Y cuando uno anda con Jesús, ya la gente se da cuenta, como pasó con Pedro: oye, tú eres igual que el maestro. No, yo no. Es que nadie puede andar con Jesús sin ser afectado por la vida de Jesús. Y esta noche yo te pregunto, ¿tú quieres andar con Jesús? Amén. Si tú quieres andar con Jesús, diga a Jesús que todo el cielo lo vea, porque lo está grabando. El Señor puede decir: en la iglesia de la Peña Valle, ellos saben dónde está la Peña Valle, allá arriba. Ellos tienen un Google, eso de mapa Google de eso. Un mapa, un Google chart de eso. Que cuando enfoca, yo a veces quiero ver cómo está la casa de mi hija, le doy un botón a mi celular y él me magnifica la casa allá donde está en Estados Unidos y me dice: Carlos, está en tal sitio, está en este. Aquí está la hija mía, mira. Ese Google Map, ese que está ahí, este planeta está así mismo en el cielo. Y el cielo sabe dónde está la Peña Valle, entre María Montes y Moca, más que tú que yo. Y ahora mismo esta iglesia está siendo divisada por el cielo. Lo puedo decir con plena seguridad. Y yo me imagino ellos atentos al mensaje y a los que están presentes, a la reacción nuestra. Porque dice la Biblia que somos espectáculos. Espectáculo al mundo. La palabra espectáculo en el griego es teatro. Teatro. El universo nos está contemplando porque somos teatro al mundo, a los ángeles. Dice usted mismo. Los demonios nos están mirando, están temblando. Porque el Señor viene a raya a los demonios para que aquí no venga a destruirnos. Ellos están controlados por el poder de Dios. Para que no tomen participación en nada que deshonre el nombre de Cristo en esta tierra. Gloria a Dios. Y mis hermanos, yo quisiera pedirle al Señor: ayúdame y ayúdanos a aceptar tu perdón, porque aceptando tu perdón pasaremos de ser el Barrabás de la Biblia al Jesús
revelado en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios, Señor? Dame ese cambio, esa transformación de vida necesaria para ser un hombre y una mujer para Dios, solamente para Dios y nada más que para Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que Dios nos bendiga. Perdóneme que no me arrodille, que me duelen los huesos. Me duelen los huesos de chikungunya. No se rían, hombre. Querido Dios, en Barrabás nos hemos visto esta noche. Amén. Y queremos suplicarte, oh Dios, que no hagamos como Barrabás cuando fue liberado, que se perdió entre la multitud hasta nunca más saber de él. 2000 años ha que Cristo murió por nosotros, dándonos libertad. Amén. Ayúdanos a que esa libertad nos vuelque la mirada en Jesús. Amén. Oh Padre, ayúdanos a abrir la puerta. Amén. Amén. Tú estás tocándola por mucho tiempo. Pronto te vas a ir, te vas de la puerta para nunca más volver. Así que entra a la puerta de nuestras almas y ayúdanos, oh Dios, a cenar contigo tan íntimamente que se funda en Cristo nuestra personalidad. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona la dureza de cada corazón y hablándonos con la sangre del Cordero, perdonando nuestros pecados en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias, que Dios nos bendiga.